Las cenizas aún humean, pero el esposo ya vende el terreno para urbanización de lujo. La investigación cierra el caso en una semana, pero un inspector se aferra a un detalle: una figurilla de porcelana desaparecida. Le quitan la placa y la pistola, pero no llegan a tiempo para arrebatarle la carta de la muerta. El inspector de justicia, Arcadio Inocencio Navarro, estaba de pie en el despacho de Víctor Carvajal y miraba la pared tras el jefe. Fotografía con el presidente. Diplomas. Símbolos de una carrera construida no con investigaciones, sino con apretones de manos oportunos. Arcadio, la decisión está tomada. La voz de Carvajal era uniforme, paciente, como si explicara lo obvio a un niño. El caso está cerrado. Accidente. No tenemos motivos para malgastar recursos en algo que no existe. Navarro desvió la mirada hacia Carvajal. El teniente coronel lucía impecable, uniforme planchado, rostro recién afeitado, leve aroma a colonia cara. 46 años, pero aparentaba 35. El cuidado de su imagen le quitaba más tiempo que el cuidado de los casos. Hay inconsistencias. Navarro hablaba bajo, pausado. Trayectoria del fuego, posición del cuerpo, tiempos de combustión del recinto. Esto no encaja en el patrón de un incendio doméstico habitual. Carvajal suspiró. Se reclinó en el sillón, masajeándose el puente de la nariz. Navarro, tenemos el dictamen pericial. Los bomberos determinaron el foco. Una vela en el salón. La mujer probablemente tomó un somnífero, se durmió, la vela cayó. Tragedia, sí, pero no crimen. Los expertos vieron un cuadro, yo veo otro. Ves demasiado. Carvajal pronunció esto casi con cansancio. Damián Valverde es un hombre respetado, socio director de un fondo de inversión, contactos hasta arriba. Su esposa murió en el incendio y ahora está de luto. ¿Y tú quieres convertirlo en sospechoso basándote en... ¿qué? ¿Tu intuición? Navarro guardó silencio. Sus dedos tocaron involuntariamente el paquete de cigarrillos en el bolsillo de la chaqueta. Necesitaba fumar, pero Carvajal no toleraba el humo en su despacho estéril. «Un día», dijo Navarro, «dame un día y te traeré pruebas». «¿Pruebas de qué?» Carvajal alzó la voz. Por primera vez en toda la conversación, su tono mostró irritación. ¿Entiendes en qué se convertirá esto? Fiscalía, abogados, prensa, acusaciones de abuso de autoridad, de difamación. ¿Y todo por tu intuición? Por la verdad. Carvajal lo observó con una mirada larga, escrutadora. Navarro la sostuvo con calma. Vio en los ojos del jefe un cálculo, ponderación de riesgos, evaluación de consecuencia. No, pronunció Carvajal finalmente. El caso está cerrado. Entregarás todos los materiales al archivo. Hoy. Navarro asintió. Despacio, una sola vez. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Y Arcadio, la voz de Carvajal lo detuvo en el umbral. Faltan 2 años para tu jubilación. No arruines tu reputación persiguiendo fantasmas. Navarro salió al pasillo. La puerta se cerró tras él con un chasquido suave. Se detuvo. Sacó del bolsillo un paquete arrugado de ducados y un encendedor. Un cipo, regalo de Sergio, su compañero que murió 15 años atrás de una bala destinada a Navarro. El metal estaba tibio, desgastado por el roce. El pasillo estaba vacío. Las lámparas fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, proyectando una luz mortecina sobre las paredes grises. Caminó hacia la escalera, empujó la pesada puerta y bajó al rellano entre pisos. Aquí nadie lo veía. Clic del encendedor. Llama. Primera calada. El humo llenó sus pulmones y por un instante el mundo se simplificó. Navarro se apoyó en la fría pared de hormigón y cerró los ojos. Damián Valverde, 42 años, socio director del fondo V Capital, reputación impecable, ojos grises claros en los que no había ni rastro de duelo cuando Navarro habló con él 3 días atrás en la mansión de La Moraleja. Solo curiosidad fría, cortés. Elena Valverde, 39 años, arquitecta paisajista. Su cuerpo fue hallado en la casa quemada de las afueras, en Pozuelo. Los bomberos llegaron demasiado tarde. El fuego devoró la estructura de madera casi por completo. El cadáver yacía en el salón, carbonizado, encogido en postura de boxeador. Postura clásica de víctima de incendio. Pero había detalles. Navarro dio otra calada.
El humo se escapaba de sus pulmones en un hilo delgado. Posición del cuerpo. Yacía de cara a la puerta, brazos extendidos hacia adelante, como si intentara salir. Pero la puerta no estaba cerrada. El humo debió despertarla, el instinto de supervivencia obligarla a arrastrarse hacia la salida. Sin embargo, yacía a 3 metros de la puerta abierta sin haber hecho un solo intento de alcanzarla. Trayectoria del fuego. Los expertos dijeron, foco en el salón, vela volcada. Pero la combustión de las vigas del techo indicaba una fuente de calor más alta que la llama de una vela, como si alguien hubiera derramado acelerante, gasolina, disolvente, por la habitación, creando varios puntos de ignición simultáneos. Somnífero en la sangre. El análisis toxicológico mostró contenido elevado de Zolpidem, un fármaco común contra el insomnio. Valverde afirmó que su esposa lo tomaba regularmente. Posible, pero la dosis estaba en el límite superior terapéutico, suficiente para que durmiera profundamente, demasiado profundamente. Navarro abrió los ojos. El cigarrillo había llegado casi al filtro. Arrojó la colilla en una lata que había en la esquina del rellano y encendió otro. Carvajal tenía razón en algo. No había pruebas, solo inconsistencias, detalles que no encajaban. Intuición. 40 años en homicidios le habían enseñado a reconocer la mentira, no en las palabras, sino en el espacio alrededor del crimen. Valverde mentía, con todo su ser. El teléfono vibró en su bolsillo. Navarro sacó un viejo Nokia y miró la pantalla. Número desconocido. Navarro soltó al auricular. Inspector, soy Irene Ledesma. La voz femenina sonaba tensa, ahogada. Hermana de Elena Valverde. Necesito verlo. Hoy. Navarro se enderezó. Lo escucho. No por teléfono. Encontré algo. Se detuvo buscando palabras. Algo relacionado con la muerte de Elena. Tengo miedo. Por favor. ¿Dónde está ahora? En casa. Barrio de Chamberí. Calle Alonso Cano, número 12, piso 8. Estaré allí en media hora. Colgó sin esperar respuesta. El tercer cigarrillo siguió a los 2 primeros. Irene Ledesma, bioquímica, 35 años. La vio en el reconocimiento del cadáver. Estaba frente al cristal de la morgue, miraba los restos calcinados de su hermana sin llorar. Rostro blanco como la cal, labios apretados en una línea fina. Sus manos, entrelazadas ante ella, temblaban. Asintió una vez, confirmando la identidad, y salió tambaleándose. Valverde estaba junto a ella. Le puso la mano en el hombro, gesto de apoyo, pero Irene retrocedió como si la quemara. Entre ellos había odio. Navarro lo vio, siempre veía. Bajó por la escalera al sótano donde estaban los archivos del departamento. Largas hileras de estanterías metálicas abarrotadas de carpetas polvorientas. Olor a moho y papel viejo. Allí trabajaba Soledad, la archivera, mujer de edad indefinida con gafas gruesas y expresión perpetuamente descontenta. Soledad, el caso Valverde, dijo Navarro. Ella lo miró por encima de las gafas. Le ordenaron cerrarlo. Me ordenaron, por eso lo entrego. Resopló, pero sacó la carpeta de la pila sobre su escritorio. Navarro la tomó, pasó las páginas. Fotografías del lugar del incendio, protocolos, periciales. Extrajo varias imágenes y las metió en el bolsillo de la chaqueta. ¿Qué hace? Soledad frunció el ceño. Nada, solo refresco la memoria. Eso es sustracción de pruebas. Es mi última oportunidad de no dejar escapar a un asesino. Ella lo observó largo rato, con ojo crítico. Luego suspiró y se volvió hacia sus estanterías. No vi nada. Navarro asintió a su espalda y salió. El piso de Irene Ledesma estaba en un viejo edificio de renta de principios del siglo pasado. Estuco desconchado en la fachada, pesada puerta de roble con vidriera emplomada. Navarro subió por la crujiente escalera de madera al segundo piso y pulsó el timbre. La puerta se abrió casi al instante. Irene estaba en el umbral, delgada, pálida, con ojeras oscuras, cabello castaño recogido en un moño descuidado. Llevaba un jersey gris oscuro y vaqueros. Parecía como si no hubiera dormido en días. Inspector, retrocedió dejándolo pasar. Pase. El piso era pequeño, de 2 habitaciones. El salón servía también de despacho. Mesa llena de papeles, portátil, estantes con monografías científicas.
Las ventanas daban a un patio interior. Había poca luz e Irene encendió la lámpara del escritorio. Gracias por venir. Se sentó en el borde del sofá apretando las manos. No sabía a quién más acudir. Navarro se acomodó en el sillón frente a ella. Sacó libreta y bolígrafo, pero no escribió aún. Dijo que encontró algo. Irene asintió. Se levantó, fue al escritorio y tomó una caja pequeña. Se la trajo a Navarro. Dentro había un teléfono, un smartphone viejo con funda gastada. Es el teléfono de Elena. Lo saqué de su piso en la ciudad al día siguiente de él. Se interrumpió. Después del incendio. Damián no sabía de él. Era su segundo móvil de respaldo. Lo guardaba aparte. Navarro tomó el aparato. La pantalla estaba bloqueada. ¿Contraseña? Fecha de nacimiento de nuestra madre. 041157. Introdujo los dígitos. El teléfono se desbloqueó. Escritorio. Varios iconos, nada superfluo. Navarro abrió los mensajes. El último mensaje fue enviado 2 días antes de la muerte de Elena. Remitente, número sin nombre. Tenemos que hablar. Mañana por la noche, en la casa. Ven sola. Respuesta de Elena. De acuerdo. A las 8. Navarro alzó la vista hacia Irene. ¿Sabe quién es? No, pero revisé el historial de llamadas. Ese número aparece regularmente desde el año pasado. Llamadas cortas, de pocos minutos. Lena nunca me habló de él. ¿Le contaba algo sobre problemas en su matrimonio? Irene se volvió hacia la ventana. Sus hombros se tensaron. Lena no se quejaba. Era reservada. Pero yo lo veía. Los últimos 6 meses cambió. Se volvió ansiosa, cerrada. Le preguntaba y se encogía de hombros. Decía que todo estaba bien, pero no lo estaba. ¿Tenía miedo de su marido? No lo sé. Quizá. Irene se giró hacia él. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no las dejaba caer. Damián siempre fue extraño. Demasiado perfecto. Demasiado controlador. Él elegía con quién se relacionaba, Lena, a dónde iba. Lo llamaba cuidado. A mí me parecía que lentamente la aislaba de todos. Navarro siguió revisando la conversación. Los mensajes eran lacónicos, casi profesionales. Encuentros, acuerdos, ninguna emoción, ningún nombre. ¿Su hermana podría haber sido infiel? Irene negó con la cabeza. Lena no era así. No sabía mentir. Si hubiera tenido a otro, habría dejado a Damián. No habría llevado doble vida. Pero tenía secretos. Sí. Irene volvió a sentarse en el sofá. Y creo que esos secretos la mataron. Navarro guardó el número del remitente en su propio teléfono. Siguió examinando el dispositivo. Fotos, notas, aplicaciones. En la galería había imágenes de proyectos de Elena. Jardines, parques, composiciones paisajísticas. Trabajo hermoso, profesional. Pero entre ellas se perdían algunas tomas extrañas. Fotografías de documentos. Navarro amplió la imagen. Eran páginas de algún contrato. Texto en inglés, terminología jurídica. Encabezado. Acquisition Agreement. Contrato de adquisición. Partes. V Capital Fund y alguna empresa cuyo nombre quedaba cortado en la imagen. ¿Sabe qué es esto? Mostró la pantalla a Irene. Ella se concentró, frunció el ceño. No, pero está relacionado con el negocio de Damián. ¿Por qué su hermana fotografiaba sus documentos? No lo sé. La voz de Irene tembló. Inspector, tengo miedo. Damián me llamó ayer. Preguntó si había sacado algo de las pertenencias de Elena. Le dije que no, pero no me creyó. Dijo que quería reunirse, hablar de la herencia. Me negué. Y esta mañana, cuando salí de casa, había un coche en el portal. Un todoterreno negro. Un hombre al volante me miraba. Cuando fui hacia él, se marchó. Navarro guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Cree que su cuñado mató a su hermana? Irene lo miró a los ojos. En su mirada no había dudas. Sí, y creo que se enteró de que ella encontró algo. Algo que podía destruirlo. ¿Tiene pruebas? Solo este teléfono. Y mi miedo. Se abrazó a sí misma. No es suficiente, ¿verdad? Navarro se levantó. Quédese en casa. No salga sin necesidad. Si ve vigilancia, llámeme de inmediato. Le tendió su tarjeta. Irene la tomó con dedos temblorosos. ¿Me cree? Creo en los hechos, respondió Navarro.
pero los hechos empiezan a formar un cuadro que no me gusta. Navarro salió del portal y se detuvo en la acera. Encendió un cigarrillo. El cielo sobre Madrid se cubrió de nubes grises pesadas que prometían lluvia. El viento era cortante, punzante. Subió el cuello de la chaqueta y sacó del bolsillo el teléfono de Elena. Número sin nombre. Podía intentar rastrearlo en la base de datos, pero eso dejaría huella. Carvajal sabría que seguía investigando. Alternativa: llamar directamente. Arriesgado. Si el número pertenecía al propio Valverde, lo alertaría. Pero si era alguien más... Navarro marcó el número desde su teléfono. Tonos. 1, 2, 3. Corte. Lo intentó de nuevo. Misma reacción. 3 tonos. Corte. Alguien al otro lado veía el número desconocido y no quería responder. Navarro guardó el teléfono. Necesitaba volver a lo básico. La escena del crimen. Estuvo allí una vez, justo después del incendio, cuando la casa aún humeaba. Los bomberos ya habían terminado. Los peritos recogían muestras. Valverde estaba al borde de la parcela, envuelto en una manta que le dieron los rescatistas. Miraba las ruinas de su casa y en su rostro no había nada. Navarro subió a su viejo Volvo aparcado en el bordillo. El coche era antiguo, pero fiable. Arrancó el motor que rugió, carraspeó y cobró vida. La calefacción empezó a expulsar aire frío. Pozuelo, 40 minutos de viaje. Salió hacia la M30, giró en la circunvalación y se dirigió a la autovía. La ciudad tras la ventana desfilaba en cinta gris, monótona. Las fachadas señoriales del centro dieron paso a bloques de la periferia, luego a polígonos industriales, almacenes, cooperativas de garajes. Navarro fumaba sin abrir la ventanilla. El habitáculo se llenó de humo. Los pensamientos giraban en torno a Valverde. 42 años. Procedente de familia de la nomenclatura. ICADE, London Business School. Carrera sin un solo tropiezo. Cada paso calculado. El fondo V Capital se especializaba en adquisiciones, compra de activos infravalorados, reestructuración, reventa. Táctica agresiva, pero legal. Valverde era conocido en círculos reducidos como negociador despiadado. Elena se casó con él 8 años atrás. Boda elegante, cubierta por la prensa del corazón. Pareja perfecta. Él, financiero exitoso. Ella, arquitecta talentosa, sin hijos. Valverde explicaba en entrevistas que ambos estaban demasiado centrados en sus carreras. Pero si Irene decía la verdad, los últimos meses Elena había cambiado. Teléfono secreto, fotos de documentos, corresponsal misterioso que fijaba encuentros. Buscaba algo, o huía de algo. Y ahora estaba muerta. Navarro salió de la autovía y tomó el camino estrecho que conducía a la urbanización. Empezó a caer nieve, copos grandes y húmedos que se posaban en el parabrisas. Los limpiaparabrisas chirriaban, extendiendo barro. La casa de los Valverde estaba al fondo de la urbanización, al borde de un pinar. La parcela tenía una valla alta, pero ahora el portón estaba abierto de par en par. La policía había levantado el precinto 3 días atrás. Navarro entró en el terreno y se detuvo ante las ruinas. De la casa casi no quedaba nada. Un armazón carbonizado, vigas quemadas sobresaliendo, techo hundido, cimientos cubiertos de ceniza y escombros. El olor a quemado aún flotaba en el aire, mezclándose con la frescura del bosque de pinos. Navarro salió del coche. La nieve caía en silencio, cubriendo las ruinas negras con un sudario blanco. Rodeó el perímetro, examinando los restos de la estructura. El foco del incendio, según la versión de los peritos, estaba en el salón. Allí había una chimenea. Junto a ella encontraron restos derretidos de un candelabro. La vela cayó, prendió la alfombra, el fuego se extendió. Negligencia doméstica clásica. Pero Navarro se agachó junto a lo que quedaba del salón. Tablas del suelo hundidas, muebles carbonizados. Pasó la mano por un fragmento de viga del techo. Se deshizo en polvo bajo sus dedos. La combustión era profunda, completa. Demasiado completa para un incendio común. Se levantó y rodeó la casa por el otro lado. Las ventanas del salón daban a la terraza. Los cristales habían estallado por el calor, los marcos carbonizados. Pero en la terraza, a 1,5 metros de la ventana, había muebles de jardín, una mesa, 2 sillas. Estaban cubiertos de hollín, pero no se habían quemado. Extraño.
Si el fuego fue tan intenso que destruyó completamente las vigas estructurales, debería haber dañado los muebles de la terraza, pero apenas estaban afectados, como si el calor se concentrara dentro del recinto sin salir. Navarro regresó al coche, sacó del maletero una linterna y guantes de goma, se los puso y volvió a entrar en las ruinas. Apartaba con cuidado los escombros, estudiando la ceniza, buscando algo que los peritos pudieran haber pasado por alto. Bajo los restos de los muebles en un rincón del salón, encontró un trozo de tela, quemado, casi desintegrado, pero lo bastante conservado para distinguir la textura. No era algodón ni lana. Sintético. Navarro lo acercó a la nariz. A través del olor a quemado se filtraba otro, acre, químico. ¿Disolvente? ¿Gasolina? Selló el hallazgo en una bolsa de plástico que sacó del bolsillo y continuó buscando. Junto a la chimenea, donde yacía el cuerpo de Elena, vio algo brillante en la ceniza. Se inclinó. Metal. Un trozo pequeño, fundido. Lo extrajo con cuidado. Forma irregular, pero reconocible. Parte de un cierre de cremallera. A Elena la encontraron con ropa de casa. Camisa ligera de algodón, pantalón. Ninguna chaqueta, nada con cremalleras. ¿De dónde salía este fragmento? Navarro guardó el hallazgo en otra bolsa. Pasó una hora más en las ruinas, peinando metódicamente cada metro cuadrado. La nieve arreció, convirtiéndose en una auténtica ventisca. Su chaqueta se empapó, los dedos se entumecieron incluso con guantes. Pero continuó. Cuando terminó, el sol ya se inclinaba hacia el ocaso. El cielo gris se oscureció hasta volverse plomizo. Navarro regresó al coche, guardó los hallazgos en la guantera y se sentó al volante. Pruebas materiales. Insuficientes para una acusación, pero suficientes para dudar de la versión oficial. Arrancó el motor y salió de la parcela. Necesitaba encontrar a la persona que escribía a Elena, quien defijó el encuentro la noche de su muerte. Si ese número no pertenecía a Valverde, entonces había otra figura. Testigo, cómplice, o una tercera víctima de la que nadie sabía aún. Navarro conducía de vuelta a la ciudad. La nieve cubría la carretera. Los limpiaparabrisas apenas daban abasto. Encendió la radio, noticias, política, anuncios, y la apagó. El silencio era mejor. Su teléfono sonó. Navarro miró la pantalla. Número de Irene Ledesma. Sí. Inspector. Su voz temblaba. Está aquí, en mi portal. Damián. Llama al portero automático. Exige que le abra. Navarro pisó el acelerador. No habrá. Llame a la policía. Llegaré en 20 minutos. Dice que sabe que tomé el teléfono de Elena. Dice que si no se lo entrego, me arrepentiré. Irene, escúcheme. Cierre la puerta con todos los cerrojos. No responda a las llamadas. La policía llegará en 5 minutos. Yo en 20. Está a salvo. La línea se cortó. Navarro soltó una palabrota, baja, rabiosa, y aumentó la velocidad. El Volvo volaba por la autopista nevada, derrapando en las curvas. Controlaba el coche, aferrando el volante con dedos blancos. Valverde se había descubierto. Había perdido el control. Era el primer paso hacia el error. Navarro cambió de marcha y aceleró hacia adelante, dentro de la ventisca, dentro de la noche, hacia donde se desarrollaba un juego cuyo desenlace aún no podía predecir. El teléfono sonó cuando Navarro estaba en el portal, mirando su Volvo aparcado bajo la farola. La mañana gris aún no había disipado la noche. Número de Carvajal en la pantalla. Respondió. A mi despacho. Ahora. La voz del comisario era uniforme, pero se oía algo nuevo. No irritación, ira. Navarro encendió un cigarrillo de camino. Ardía rápido, el viento del Manzanares arrancaba el humo. Caminaba despacio, como alargando el tiempo. Carvajal lo había llamado al orden más de una vez, pero hoy la sensación era distinta, pesada. El pasillo del departamento estaba vacío. Temprano. El oficial de guardia en la entrada le hizo un gesto con la cabeza sin levantar la vista. Navarro subió las escaleras, fue al despacho del jefe y empujó la puerta. Carvajal estaba sentado tras el escritorio, uniforme impecable, corbata perfectamente anudada. Ante él había una carpeta. Clara, nueva. Navarro la reconoció. Era el caso Valverde. Siéntate. Carvajal señaló la silla. Navarro se dejó caer.
Sus dedos se dirigieron involuntariamente al paquete de cigarrillos en el bolsillo, pero se contuvo. Aquí no se podía. Carvajal callaba, masajeándose el puente de la nariz. Luego abrió la carpeta y sacó un documento. Papel oficial, sellos, firmas. Lo puso ante Navarro. Lee. Navarro tomó la hoja. Queja del abogado de Damián Valverde. Acusaciones de abuso de autoridad, intromisión en la vida privada del cliente, intentos de desacreditar a un ciudadano respetable, exigencias de tomar medidas. Fecha. Ayer por la tarde. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Carvajal pronunció esto bajo, pero cada palabra golpeaba como un martillo. ¿Te das cuenta contra quién te has metido, viejo? Navarro devolvió la hoja al escritorio. Estoy investigando un asesinato. ¿Asesinato? Carvajal se levantó de golpe. ¿Qué maldito asesinato? Tenemos el dictamen pericial, inspección de bomberos, testimonios. Accidente. ¿Me oyes? Accidente. Lo oigo, pero no lo creo. Carvajal se levantó lentamente, rodeó el escritorio y se colocó junto a Navarro. Su voz se volvió aún más baja, más peligrosa. Arcadio, ¿entiendes lo que está pasando? Me presionan, desde arriba. Llamada de la fiscalía, llamada del jefe de división. Valverde no es cualquiera, es socio director, tiene contactos hasta arriba del todo. Y tú, como un loco, escarbas en las cenizas y asustas a sus amigos con preguntas sobre el pasado. 2 esposas antes de Elena, ambas muertas, ambas ricas, ambas accidente. Eso se llama patrón. Carvajal agarró la carpeta y la arrojó sobre el escritorio. Las hojas se esparcieron. Eso se llama paranoia. No tienes pruebas. Nada. Construyes teorías basándote en... ¿qué? ¿Tu intuición? ¿Tu olfato? Sí. Silencio. Carvajal lo observó largo rato, con ojo crítico. Luego suspiró y volvió tras el escritorio. Cierra este caso, Arcadio. Ciérralo y olvidaremos esta conversación. Te jubilarás dentro de una semana, con honores, con agradecimientos. No te arruines. ¿Y si no lo cierro? Carvajal alzó la mirada. En sus ojos no había rabia. Había cansancio. Entonces te suspendo. Investigación interna, abuso de autoridad, descrédito del departamento, consejo disciplinario, Arcadio. ¿Es eso lo que quieres? Navarro se levantó, despacio, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. No, pero no puedo detenerme. Salió del despacho. La puerta se cerró tras él suavemente, pero con carácter definitivo. La calle lo recibió con frío y grisura. El cielo se cubrió de nubes que prometían nieve. Navarro caminaba hacia el coche sintiendo cómo la tensión de los últimos días le apretaba las sienes. Miró alrededor. Pocos transeúntes, apurados en sus asuntos. Una anciana con bolsa. Un hombre en chándal paseando un perro. Mañana normal. Pero algo no encajaba. El hombre con el perro pasó de largo, pero el animal no tiró de la correa ni se detuvo a olfatear un poste. Caminaba al lado, perfectamente obediente, disciplinado. Navarro lo siguió con la mirada. El hombre giró en la esquina, pero no desapareció. Se detuvo en la sombra de un edificio. Navarro subió al coche. Arrancó el motor. Salió a la calle. En el retrovisor apareció un sedán gris. Se mantenía 3 coches atrás. Navarro giró a la derecha. El sedán lo siguió. Otra vuelta. Seguía allí. No entró en pánico. Era esperable. Valverde no era de los que confiaban en el azar. Si sentía amenaza, actuaba. Navarro metió el coche en un callejón estrecho, frenó bruscamente y dio la vuelta. El sedán pasó de largo, pero el conductor no miró en su dirección. Profesional. Navarro salió de nuevo a la avenida y se dirigió a Gran Vía. Paró en un café, entró, pidió un cortado y se sentó junto a la ventana. Desde allí veía su coche. Bebió el líquido caliente y amargo mientras fumaba, mirando la calle. El sedán gris aparcó cerca. El conductor no salió. Navarro terminó el café, dejó dinero en la mesa y salió por la puerta trasera. Caminó 2 manzanas, paró un taxi, dio la dirección. Calle Alonso Cano, número 12. El taxista asintió. El coche arrancó.
Navarro se reclinó en el asiento y cerró los ojos. El cansancio caía como manta pesada. No había dormido bien desde que vio las fotos de la galería quemada. Cada vez que cerraba los ojos veía el cuerpo carbonizado de Elena Valverde, sus brazos extendidos como si intentara escapar. Pero la puerta estaba abierta. No encajaba. El restaurante Hermitage estaba en pleno centro de la ciudad, en una casona antigua con molduras y techos altos. Navarro llegó allí a mediodía, pagó al taxista y entró. Olor a comida cara, música suave, luz tenue. Un camarero de traje impecable lo recibió en la entrada. ¿Reserva? No, necesito una mesa. Para uno. El camarero lo miró de arriba a abajo. Chaqueta de tweed gastada, camisa arrugada, olor a tabaco, e hizo una mueca apenas perceptible. Todas nuestras mesas están reservadas. Navarro sacó la placa. El empleado cambió rápidamente la expresión. Por supuesto, acompáñeme. Lo llevaron a una mesa pequeña junto a la entrada, en un rincón. El sitio más incómodo. Corriente de la puerta, ruido de la calle. Navarro se sentó, pidió un café, esperaba. Damián Valverde venía aquí todos los días a la 1. Navarro lo había comprobado. Era su territorio, su ritual. Aquí cerraba negocios, se reunía con socios, almorzaba solo leyendo informes bursátiles en la tableta. Los minutos transcurrían despacio. Navarro bebía café frío y fumaba, ignorando las miradas desaprobadoras de los camareros. No le interesaba su opinión, solo le interesaba Valverde. A la 1:05 se abrió la puerta. Damián entró en el salón con paso fluido, seguro. Traje de Brioni, ajuste perfecto en figura atlética. Cabello peinado con cuidado, ligero bronceado. Lucía como alguien que lo tiene todo bajo control. Su mirada recorrió el salón y se detuvo en Navarro. Por una fracción de segundo, solo un instante, pero Navarro lo captó. Destello de furia en ojos grises claros, tensión en la mandíbula. Luego la máscara volvió. Sorpresa cortés, leve sonrisa. Valverde se acercó a la mesa. Inspector Navarro, su voz era calmada, hasta cálida. ¿Qué encuentro tan inesperado? Siéntese, señor Valverde. Valverde no se sentó. Permaneció de pie, mirando desde arriba. Sus dedos rozaban ligeramente el borde de la mesa. Me temo que tengo una reunión, pero siempre estoy dispuesto a ayudar a las autoridades. Si tiene preguntas, mi abogado está a su disposición. Tengo preguntas. Se refieren a su mala suerte. Pausa. La sonrisa de Valverde no se movió, pero los ojos se enfriaron. No le entiendo. 2 esposas antes de Elena. Ana, Silvia. Ambas murieron. Ambas adineradas. Ambas. Accidente. Navarro hablaba bajo, pausado. El destino es injusto con usted, señor Valverde. 3 tragedias en 10 años. Valverde se sentó lentamente en la silla frente a él. Juntó las manos sobre la mesa entrelazando los dedos. Movimiento controlado, casi ritual. Inspector, entiendo su deformación profesional. Ver conspiraciones donde no las hay. Pero, ¿de verdad piensa que yo...? Se interrumpió como si las palabras le dolieran. ¿Que tengo algo que ver con la muerte de mis esposas? Lo pienso. No, estoy seguro. El silencio se extendió. A su alrededor tintineaban copas suavemente, crujían páginas de periódicos, fluía música desde altavoces invisibles, pero entre ellos había vacío. Valverde suspiró. Su rostro se crispó de tristeza. Los ojos se humedecieron. No se imagina cuánto me duele. Ana cayó por las escaleras. Ataque al corazón. Silvia se ahogó. Calambre en el agua. Lena... La voz le tembló. Lena se quemó. Las amé. A cada una. Y perdí a cada una. Es una maldición, inspector. Una maldición con la que debo vivir. Navarro lo miraba a los ojos. No había nada en ellos. Vacío. Vacío frío. Muerto. Que no se oculta con actuación alguna. Es buen actor. La máscara resbaló. Por un instante, Valverde sonrió. De verdad. Sonrisa estrecha, depredadora, sin calor. Y usted es un viejo testarudo que no sabe cuándo parar. Se levantó, rodeó la mesa. Su mano cayó sobre el hombro de Navarro. El agarre era fuerte, casi doloroso. Valverde se inclinó hacia su oído. Aroma a perfume caro mezclado con algo frío.
Inspector, ya no es joven. Cuídese. A su edad es tan fácil tropezar en las escaleras o ser atropellado. Los accidentes ocurren. Soltó el hombro y se enderezó. La máscara regresó. Sonrisa cortés, leve inclinación de cabeza. Buen provecho. Valverde salió del salón. La puerta se cerró tras él sin ruido. Navarro permaneció sentado. El hombro le ardía del contacto. Las manos le temblaban. No de miedo, de rabia. Terminó el café frío, dejó dinero en la mesa y salió a la calle. Encendió un cigarrillo. El humo salía de sus pulmones en sacudidas bruscas. Valverde había mostrado su rostro. La amenaza era directa, cínica. Referencia a la muerte de Ana, la primera esposa que cayó por las escaleras. Era un juego y Valverde lo disfrutaba. Pero los juegos tienen reglas, y Navarro iba a encontrarlas. El archivo central estaba en un viejo edificio en las afueras junto a la zona industrial. Construcción gris, anodina, rodeada por una valla. Navarro llegó allí al anochecer. Pasó por el control de seguridad, mostró la placa al guardia y subió al tercer piso. Olor a polvo y papel viejo golpeaba la nariz. Pasillos largos, puertas con placas. Casos penales, 1995-2000. Infracciones administrativas. Importancia especial. Navarro encontró el despacho que buscaba. Llamó. Un joven con gafas abrió la puerta, delgado, rostro pálido. ¿Sí? Necesito un expediente. Ana Valverde. Muerte por accidente. Año 2015. El joven asintió y desapareció en el interior del recinto. Navarro se quedó de pie en el umbral. Oía crujir papeles, chirriar estantes. Los minutos se alargaban. Finalmente, el joven regresó. Su rostro mostraba temor. Disculpe, pero el expediente ha sido retirado. ¿Qué? Retirado. Hace una semana. Trasladado a archivo especial. Acceso solo con autorización personal del director general. Le tendió un papel a Navarro. Aquí está la orden. Navarro tomó la hoja. Papel oficial. Sello. Firma. Expediente número 4598/2015. Valverde A.I. Retirado por importancia especial. Custodia. Archivo especial 1. Acceso restringido. Miró el documento largo rato. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. ¿Cuándo exactamente? Hace 5 días. 5 días. Un día después de que Navarro empezara a indagar. Devolvió el papel al joven y salió del despacho. El pasillo estaba vacío. Las lámparas fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Navarro se apoyó en la pared y encendió un cigarrillo, sin hacer caso del cartel «Prohibido fumar». La puerta se había cerrado. No solo cerrado, blindado. Alguien con gran poder limpiaba el rastro tras Valverde. Alguien que podía manipular el archivo central, trasladar expedientes a depósitos especiales, hacerlos inaccesibles. Un protector. Valverde tenía un protector. Alguien en lo más alto, un titiritero que movía los hilos. Y eso significaba que Navarro no se enfrentaba solo a un asesino, se enfrentaba al sistema. Terminó el cigarrillo, arrojó la colilla a una papelera y salió del edificio. La noche cayó sobre la ciudad, fría, oscura. Empezó a caer nieve, fina, punzante. Navarro subió al coche y arrancó el motor. La calefacción expulsaba aire frío. Se quedó sentado, mirando el parabrisas que se cubría de copos. Necesitaba volver al departamento, redactar el informe, cerrar el caso, jubilarse. Pero no podía. Arrancó el motor y se dirigió al departamento. Las calles estaban vacías. Las farolas proyectaban círculos amarillos sobre el asfalto mojado. La ciudad dormía. Navarro aparcó junto al edificio, subió al tercer piso. El pasillo estaba oscuro, solo luces de emergencia. Fue a su despacho, empujó la puerta, no encendió la luz. Se sentó en el escritorio a oscuras y sacó del cajón una botella de coñac. Barato, comprado en la tienda de al lado. Llenó un vaso. Lo bebió de un trago. El calor se extendió por el pecho. Encendió un cigarrillo. Impotencia. Por primera vez en 40 años de servicio, sentía impotencia total, absoluta. Pruebas destruidas, archivos clausurados, testigos callados o muertos. Y tras el asesino,
Alguien todopoderoso. Quizá Carvajal tenía razón. Quizá debía simplemente irse, cerrar los ojos, olvidar. Llenó otro vaso. Su mirada cayó en el borde del escritorio. Allí había una hoja blanca. Navarro no recordaba que estuviera allí por la mañana. Encendió la lámpara del escritorio. Papel oficial de la administración municipal. Sellos. Firmas. Notificación de inicio de obras. Parcela catastral número 28, 34, 0005 402 18, situada en Pozuelo de Alarcón, Comunidad de Madrid. Vendida a Desarrollo Urbano S.L. Autorización para demolición de estructuras y limpieza del terreno concedida. Inicio de trabajos. 10 de enero de 2026 a las 8:00. Navarro miró el documento. La ceniza del cigarrillo cayó sobre la mesa, pero no se dio cuenta. Mañana. A las 8 de la mañana. La parcela donde estaba la galería de Elena. Las ruinas que había examinado ayer. El último lugar donde podían quedar pruebas. Todo sería destruido. Para siempre. Tenía una noche. Navarro se levantó despacio. Apagó la lámpara, tomó las llaves del coche y salió del despacho. El pasillo lo recibió con silencio. La partida aún no había terminado. El piso lo recibió con silencio. Pesado, opresivo, como tierra sobre la tapa de un ataúd. Navarro empujó la puerta y entró al salón sin encender la luz. Claridad lunar se filtraba por las ventanas sucias, arrancando de la oscuridad contornos de muebles, estanterías con libros, sillón hundido, botella vacía sobre la mesa. Se dejó caer en el sillón. Las manos se posaron en los apoyabrazos. Permaneció inmóvil, mirando por la ventana los tejados grises y el cielo negro. Ya no existía. El inspector Arcadio Inocencio Navarro, 40 años de servicio, no terminaban con diploma honorífico ni despedida en el retiro, sino con suspensión ignominiosa. Placa y pistola guardadas en la caja fuerte de Carvajal, su nombre borrado del cuadrante de turnos, su despacho ya precintado. Era nadie. Valverde había ganado. No solo se libró del castigo, quebró al adversario, lo aplastó. Y ahora, probablemente, estaba sentado en su ático bebiendo vino caro y planeando la siguiente cacería, la siguiente víctima, el siguiente asesinato perfecto. Navarro cerró los ojos. El cansancio caía en oleadas. No había dormido en 2 días. Su cuerpo exigía descanso, pero la mente se negaba a desconectar. En la oscuridad ante él surgían rostros. Elena Valverde, Ana, Silvia. 3 mujeres, 3 cadáveres, 3 accidentes. Y mañana habría una cuarta. Abrió los ojos, sacó del bolsillo un sobre arrugado, la carta de Elena. El papel era fino, casi transparente a la luz de la luna. Lo alisó sobre las rodillas y empezó a leer, despacio, escuchando cada palabra. Katia, si estás leyendo esto, significa que estoy muerta. Perdóname. Entendí demasiado tarde en qué se convirtió mi matrimonio. Damián no es humano. Es un depredador. Se casó conmigo por dinero, como se casó con otras 2 antes que yo. Ana. Silvia. Ambas muertas. Ambas adineradas. Y yo seré la tercera. Las palabras eran serenas, casi impasibles. No histeria. No súplica de ayuda. Análisis frío, preciso, de la sentencia que ella misma se había dictado. Intenté encontrar pruebas, pero él es demasiado inteligente, demasiado cuidadoso. La ley no podrá detenerlo. Por eso tomé una decisión. Si no puedo salvar mi vida, salvaré la tuya. Cambié el testamento. Toda mi fortuna pasará a ti directamente, sin pasar por mi esposo. Se casó conmigo por dinero. Me matará por dinero, pero no lo obtendrá. Navarro dio vuelta a la página. Algo tintineó en el sobre. Volcó el contenido en la palma. Una llave pequeña, antigua, cayó en su mano. Fría, pesada. En la etiqueta, cifras grabadas. Estación de Atocha. Consigna. Taquilla 247. Si algo me sucede, toma lo que dejé en la consigna. Es mi seguro. Mi venganza. Mi último plan. Úsalo. Deténlo. No dejes que mate a otra mujer. Perdóname, Katia. Te quiero. Elena. Navarro apretó la llave en el puño. El metal se clavó en la palma. Katia, nombre que veía por primera vez. ¿Hermana?
¿Amiga? No tenía derecho a abrir la consigna ajena. No tenía orden judicial. No tenía autoridad. Ya no era inspector. Pero era humano. Despacio, como levantando un peso enorme, Navarro se levantó del sillón. Metió carta y llave de nuevo en el bolsillo. Tomó del perchero un abrigo arrugado. Salió del piso. En la calle hacía frío. El viento del Manzanares cortaba el rostro. La nieve había cesado, pero las nubes aún colgaban sobre la ciudad como manta pesada. Navarro subió a su Volvo, arrancó el motor. El coche tosió, carraspeó, pero arrancó. Se dirigió hacia la estación. La estación de Atocha lo recibió con rumor de voces y olor a café barato. La gente iba y venía. Turistas con mochilas, ejecutivos con maletines, indigentes calentándose junto a los radiadores. Nadie le prestaba atención. Un hombre más, cansado, con abrigo gastado. Las consignas estaban en el sótano. Navarro bajó por escalera de hormigón. El olor aquí era distinto. Humedad, moho, aire estancado. Pasillo largo repleto de hileras de taquillas metálicas, luz tenue de fluorescentes, ni vigilancia ni cámaras. Era edificio antiguo donde se valoraba más el anonimato que la seguridad. Encontró la fila con el número 247. Se detuvo ante la taquilla. La mano fue hacia la llave. Por un instante se quedó inmóvil. ¿Y si allí no había nada? ¿Y si Elena se equivocó y su seguro era solo ilusión de mujer desesperada? Navarro insertó la llave en la cerradura. Giró. Clic seco resonó en el pasillo vacío. La puertecilla se abrió. Dentro, en la penumbra de la taquilla, había un cofre de madera. Oscuro, pulido, con cantoneras de latón. Navarro lo sacó con cuidado. Pesado. Lo puso en el suelo, se agachó y levantó la tapa. Diarios. 5 cuadernos gruesos de tapa dura negra. En cada uno, un año escrito con caligrafía cuidadosa. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Navarro tomó el primer cuaderno. Lo abrió en la primera página. 1 de junio de 2018. Hoy me casé con Damián Valverde, el día más feliz de mi vida. Cerró el cuaderno de golpe. Recogió los 5, los metió de nuevo en el cofre y se levantó. Salió del sótano, subió al coche, volvió a casa. Los diarios yacían en el asiento del acompañante, como si quemaran su mirada. Navarro estaba sentado ante el escritorio, ante él un cuaderno abierto. La lámpara de mesa proyectaba un círculo de luz amarilla. Tras la ventana, la noche cedía lentamente al amanecer. Leía. El primer cuaderno rebosaba felicidad. Elena describía el viaje de bodas, cenas románticas, planes de futuro. Su letra era uniforme, segura. Amaba. Creía. El segundo cuaderno empezó a cambiar. Aparecieron las primeras notas inquietantes. Damián se volvió más frío. Menos tiempo en casa. Más viajes de negocios. Llamadas extrañas tarde en la noche. Elena lo achacaba al trabajo. Justificaba. Esperaba. Tercer cuaderno. Grietas en la fachada. Elena vio por casualidad mensajes de Damián con su abogado. Discusión sobre sus cuentas, sus activos, preguntas sobre herencia. Empezó a investigar. Buscar información sobre sus anteriores esposas. 15 de marzo de 2020. Encontré un artículo sobre la muerte de Ana Valverde. Cayó por las escaleras. Ataque al corazón. Funeral a puerta cerrada. Damián recibió toda su fortuna. Encontré foto de Ana. Nos parecemos. Mismo tipo. Misma edad. Mismo dinero. Cuarto cuaderno. Terror frío. Elena ya no amaba. Temía. Cada entrada registraba detalles. Hora en que Damián llegaba a casa. ¿Qué decía? ¿Dónde miraba? Lo analizaba como entomólogo estudia insecto bajo microscopio. 10 de junio de 2021. Hoy me propuso ir a la casa de campo. Sola. Descansa, cariño. Necesitas tiempo contigo misma. Nunca habló así. Me negué. Dije que tenía reunión. Sonrió, pero los ojos permanecieron vacíos. Quinto cuaderno. El último. Las entradas se interrumpían 3 semanas antes del incendio. 2 de noviembre de 2022. Sé que me matará. Solo es cuestión de cuándo y cómo. Cambié el testamento. Todo va para Katia. Pero no es suficiente. Debe ser castigado. Empecé a reunir pruebas.
Instalé cámara oculta en su despacho. Anoche, cuando pensó que dormía, vi algo que heló mi sangre. Navarro pasó la página. Abrió la caja fuerte tras el cuadro. Bosque invernal, el que cuelga frente a su escritorio. Vi el contenido. Anillo de matrimonio, colgante de oro y mi pastorcilla de porcelana. Ya la tomó. La busqué una semana. Creí haberla perdido, pero él la robó. Son sus trofeos, su colección. Recuerdo de cada víctima. Es coleccionista de esposas muertas. Navarro bajó despacio el cuaderno sobre la mesa. Le temblaban las manos. No de miedo, de rabia. Valverde guardaba pruebas de sus crímenes. Como maníaco incapaz de desprenderse de souvenirs. Era su debilidad, su soberbia. Se creía invulnerable. El teléfono sonó. Sonido agudo, penetrante, rompió el silencio. Navarro atendió. Número de Carvajal. ¿Sí? Arcadio. La voz del comisario era baja, preocupada. Necesito hablar contigo. Estoy suspendido. No tienes nada que hablar conmigo. Escúchame. Carvajal hablaba rápido, nervioso. Investigué el caso Valverde. Tenías razón. Todo demasiado pulido. La queja llegó 1 hora después de tu visita. La parcela vendida en un día. Papeles preparados de antemano. Alguien con contactos muy altos le allanaba el camino. Ya me di cuenta. Tarde. Hay algo más. Pausa. Valverde tiene un vuelo privado reservado. Hoy a medianoche. Barajas, Terminal de Aviación Ejecutiva. Destino, Dubái. No hay extradición desde allí. Navarro se enderezó. Huye. Sí. Y si despega, no lo alcanzaremos más. Carvajal suspiró pesadamente. Arcadio, no puedo darte una orden judicial. Está suspendido. Oficialmente no tengo derecho ni a hablarte, pero el parte de tu suspensión está en mi escritorio. Aún no lo pasé arriba. Retraso burocrático. Puede extraviarse un par de horas. ¿Qué quieres decir? Tienes tiempo hasta medianoche. Encuentra algo contundente, algo con lo que podamos retenerlo directamente en el aeropuerto. Después de eso, Arcadio, no te conozco. Esta conversación no existió. La conexión se cortó. Navarro miró el reloj. 7 de la mañana. Tenía 17 horas. Se levantó. Tomó del escritorio el último cuaderno. Releyó la anotación sobre la caja fuerte. Cuadro con bosque invernal. Despacho de Valverde. Pruebas tras cristal, bajo llave, en mansión protegida por alarmas y cámaras. Locura, pero no tenía elección. Navarro metió los diarios de nuevo en el cofre, lo escondió bajo la cama. Se puso camisa limpia, abotonó la chaqueta, se miró al espejo. Rostro demacrado, ojos hundidos, cabello gris. Un viejo. Sonrió con ironía. Valverde lo consideraba inofensivo. Error. Navarro salió del piso. La mansión de Valverde estaba en La Moraleja, tras valla alta con cámaras. Navarro aparcó a 100 metros, en calle tranquila. Se quedó en el coche, fumando y mirando las ventanas iluminadas. 8 de la noche. 4 horas para el vuelo. Salió del coche, caminó hasta el portón, pulsó el botón del interfono. Pausa larga. Luego voz tranquila, burlona. Inspector Navarro, qué sorpresa. Necesito hablar. Está suspendido. No tiene autoridad para estar aquí. No vengo por el servicio. Vine a despedirme. Risa. Baja. Fría. Entre. La puerta está abierta. La cerradura chasqueó. El portón se abrió lentamente. Navarro atravesó el jardín. Se acercó a la puerta de entrada. La empujó. Damián Valverde estaba en el recibidor. Bata de seda cara, copa de whisky en la mano, rostro sereno, satisfecho. En sus ojos chapoteaba triunfo. ¿Vino a despedirse? Dio un sorbo. ¿O todavía conserva ilusiones de atraparme? Navarro cruzó el umbral. Cerró la puerta tras de sí. Vine por la pastorcilla, Damián. La sonrisa tembló. ¿Qué? La pastorcilla de porcelana, la que pertenecía a Elena. Navarro avanzó un paso, y por el anillo de matrimonio de Ana, y por el colgante de oro de Silvia. Su colección de trofeos. El rostro de Valverde palideció. ¿Está loco? No, leí los diarios de su esposa. Silencio. La copa tembló en la mano de Valverde. El whisky se derramó por el borde. ¿Diarios?
Sí. Navarro hablaba bajo, pausado. 5 cuadernos. 5 años de matrimonio. Lo registró todo. Cada detalle. Cada mentira. Cada error suyo. Era una mujer inteligente, Damián. Más inteligente que usted. Es imposible. Lo habría sabido. No lo supo, porque la subestimó. Navarro se acercó más. Incluso instaló cámara en su despacho. Vio cómo abría la caja fuerte, la que está tras el cuadro con el bosque invernal. Vio sus trofeos. Valverde retrocedió un paso. ¿Está farolando? No. Describió cada objeto. Anillo con 3 diamantes. Ana lo llevaba en el dedo medio. Colgante en forma de luna creciente. Regalo de la madre de Silvia antes de morir. Y la pastorcilla, su último trofeo. La robó una semana antes del incendio. Es mentira. ¿Por qué los guarda, Damián? Navarro lo miraba directamente a los ojos. ¿Por qué un depredador necesita recuerdo de sus víctimas? ¿Por placer? ¿Por orgullo? ¿Los cuenta por las noches? ¿Los toca? ¿Recuerda cómo suplicaban? ¡Cállate! Valverde arrojó la copa contra la pared. El cristal estalló en pedazos. ¡Cállate, viejo! No probarás nada. No tienes orden. Ya ni siquiera eres policía. Su voz se quebró en grito. El rostro se contorsionó de furia. La máscara se derrumbó. Tienes razón, dijo Navarro con calma. No puedo probar nada, pero puedo contar. A tu próxima víctima, esa joven con la que cenaste anteayer, puedo mostrarle los diarios, puedo hablarle de Ana, de Silvia, de Elena. No me creerá. Te creerá. Las mujeres siempre sienten cuando un hombre miente, especialmente cuando les muestran pruebas. Valverde lo miraba. En sus ojos ya no había triunfo. Solo miedo, frío, animal. ¿Qué quieres? Una confesión. No la tendrás. Entonces destruiré tu vida, despacio, por partes. Navarro avanzó hasta quedar frente a él. Se lo contaré a todos, a tus socios, a tus amigos, a tu próxima prometida. Seré tu sombra, donde quiera que vayas, incluso en Dubái. Te encontraré, y nunca más podrás cazar. ¡Tú! Valverde retrocedió. Su espalda chocó contra la pared del pasillo que llevaba al despacho. «Estás loco». «Puede ser». Navarro sonrió. Sonrisa fría, vacía. «Pero yo soy libre. Y tú estás en una jaula». Valverde se estremeció. Su mirada se desvió hacia el despacho, hacia la puerta, hacia el cuadro con el bosque invernal que colgaba tras ella. Un instante, una mirada involuntaria. Navarro la captó. Vio el miedo en los ojos de Valverde, la conciencia, el pánico. «Gracias, Damián», dijo Navarro en voz baja. «Acabas de mostrarme dónde está la verdad». Valverde se quedó inmóvil. Entre ellos cayó el silencio. Pesado, asfixiante. Luego Navarro se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Abrió la puerta. Se volvió en el umbral. «Buen vuelo, si llegas a tiempo». Salió a la noche. La puerta se cerró a sus espaldas. Navarro caminó hacia el coche despacio, con paso medido. Se sentó al volante. Sacó el teléfono. Marcó el número de Carvajal. «Soy yo». La caja fuerte tras el cuadro del despacho. Bosque invernal. Ahí están las pruebas. Consigue la orden. Lleva al equipo. Y espérenlo en el aeropuerto. Colgó. Arrancó el motor. Salió de la Moraleja. En el retrovisor, la mansión de Valverde se disolvía lentamente en la oscuridad. La partida había terminado. Carvajal llamó 20 minutos después. Navarro estaba sentado en el coche, aparcado en un callejón a 2 manzanas de la mansión de Valverde. El motor funcionaba al ralentí, la calefacción expulsaba aire tibio. Fumaba, mirando el espejo lateral. Esperaba. El teléfono vibró. «Vamos para allá». La voz de Carvajal sonaba tensa pero firme. El juez firmó la orden. El equipo sale en 10 minutos. Registro domiciliario y detención en el aeropuerto. Bien. Arcadio. Pausa. ¿Estás seguro? Sí. Si te equivocas, si no hay nada. Ay, Carvajal exhaló. Entonces mantente alejado. Estás suspendido. Si hay preguntas, no recuerdo cuándo hablé contigo por última vez. Entendido. La comunicación se cortó.
Navarro arrojó la colilla por la ventana, sacó otro cigarrillo, lo encendió. El humo le quemó la garganta. Se reclinó en el asiento y cerró los ojos. El cansancio caía como manta de plomo. No había dormido en 3 días. Su cuerpo exigía descanso, pero la mente se negaba a desconectar. En su cabeza se repetían las escenas de los últimos días. Las cenizas, la carta de Elena, los diarios, el rostro de Valverde cuando cayó la máscara. Esa mirada involuntaria, pánica, hacia el despacho. Navarro la había captado. Ahora solo quedaba esperar. El tiempo se arrastraba. Los minutos se convertían en horas. Navarro permanecía inmóvil, observando la calle a través del parabrisas sucio. Transeúntes escasos, coches que pasaban, luz en las ventanas de las casas. Noche corriente. A las 9 de la noche llegaron 3 furgones negros a la mansión de Valverde. Sin luces, sin sirenas, en silencio. De ellos bajaron hombres uniformados, agentes operativos, peritos criminalistas. Carvajal iba al frente. Su silueta era reconocible incluso desde lejos, compacta, resuelta, decidida. Se dirigieron al portón. Navarro no veía detalles, pero los imaginaba. Llamada al interfono. Presentación de la orden. Valverde abriendo la puerta con sonrisa, confiado en su seguridad. Y luego, la comprensión. Navarro apagó el cigarrillo, arrancó el motor. Salió despacio del callejón y se alejó. Ya no tenía nada que hacer allí. Era un espectáculo en el que su papel había terminado. Había hecho su parte del trabajo. Lo demás dependía del sistema. Del sistema en el que ya no confiaba. Pero esta noche, al menos por una vez, debía funcionar. Navarro llegó a casa, subió las escaleras, abrió la puerta del piso. Silencio, oscuridad, olor a libros viejos y polvo. Entró al salón. Sin encender la luz, se dejó caer en el sillón. Sacó el teléfono del bolsillo. Lo puso sobre el apoyabrazos. Esperaba. Carvajal llamaría, tarde o temprano, con buenas noticias o con malas. Los minutos se arrastraban. El reloj de pared marcaba el tiempo. Viejo, mecánico, heredado de su padre. Su tic-tac resonaba en el piso vacío. Las 11 de la noche. Nada. Las 11:30. Silencio. Navarro cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas por la falta de sueño. Los pensamientos se enredaban. Imaginaba a los agentes abriendo la caja fuerte, sacando de ella el anillo de matrimonio, el colgante, la pastorcilla. A Valverde, por primera vez en su vida sin palabras, esposado. O no, quizá la caja estaba vacía, quizá Valverde había sacado las pruebas, o nunca existieron, y los diarios de Elena eran solo fruto de la desesperación de una mujer condenada que inventó una colección de trofeos para que alguien creyera en su miedo. El teléfono sonó. Navarro lo agarró. ¿Sí? Tenías razón. La voz de Carvajal temblaba. No de rabia, de conmoción. Abrimos la caja fuerte. Hay... Dios mío, Arcadio. Está todo. El anillo con la inscripción Ana, siempre tuyo, D. El colgante de oro en forma de luna creciente y esa maldita pastorcilla. Además de un montón de cosas, fotografías, notas, documentó cada asesinato. Navarro exhaló. Despacio, con cuidado, como si temiera espantar el momento. ¿Dónde está? Lo detuvimos en el aeropuerto. Intentaba volar antes de lo previsto. Cuando entramos en la casa ya se había ido, pero llegamos a tiempo. Carvajal guardó silencio. Gracias, Arcadio. Yo... estaba equivocado. Olvídalo. No. Debí creerte desde el principio. Perdona. Navarro no respondió. No necesitaba disculpas. No necesitaba reconocimiento. Había hecho lo que debía hacer. Detener al asesino. Eso era suficiente. Arcadio. La voz de Carvajal se volvió más baja. El expediente de suspensión. Lo cerraré. Te jubilarás con honores, como estaba previsto. No hace falta. ¿Qué? Me voy. Hoy. Ahora. No quiero ceremonias. Silencio al otro lado de la línea. ¿Hablas en serio? Sí. Carvajal no discutió. Entendía.
Después de 40 años de servicio, después de cientos de casos resueltos, Navarro se había ganado el derecho de irse como quisiera. En silencio, sin despedidas, sin discursos. Entonces, suerte. Igualmente. Navarro colgó. Miró el teléfono. Viejo Nokia, desgastado, arañazos en la pantalla. Lo sostuvo en la mano unos segundos, luego sacó la tarjeta SIM y la partió por la mitad. Todo. El inspector Arcadio Navarro ya no existía. Pero quedaba una cosa, la última, aquella que Carvajal no había pedido, aquella que Navarro debía hacer no como detective, sino como persona. Los diarios. Sacó el cofre de debajo de la cama, levantó la tapa. 5 cuadernos, la última voluntad de una mujer muerta. Su voz, escrita en tinta sobre papel. Navarro tomó la carta de Elena, releyó el último párrafo. Si algo me sucede, entrégale esto a Katia. Ella entenderá. Ella terminará lo que yo empecé. Katia. Navarro abrió el portátil. Antiguo, lento, comprado hacía 10 años y encendido una vez cada 6 meses. Entró en la base de datos municipal. Escribió el apellido. Valverde. Luego el nombre. Catalina. Nada. Lo intentó de otro modo. Familiares de Elena Andrés Valverde. El sistema arrojó varios registros. Padre, fallecido. Madre, fallecida. Hermana, Irene Andrés Ledesma. Irene, no, Katia. Irene. Navarro frunció el ceño. Elena había escrito Katia, diminutivo de Catalina, pero la hermana se llamaba Irene. ¿Error? ¿O...? Abrió de nuevo la carta. Leyó cada palabra con atención y de pronto comprendió. Era protección. Si la carta caía en manos equivocadas, si Valverde la encontraba primero, buscaría a Katia, a una mujer que no existía. Y la verdadera heredera, la verdadera hermana, Irene, permanecería a salvo. Mujer inteligente. Incluso en la muerte pensaba 3 movimientos por delante. Navarro copió la dirección de Irene en un papel, apagó el ordenador, tomó el cofre, se vistió, salió del piso. La dirección llevaba al distrito de Chamartín, zona tranquila, arbolada, donde vivían profesores y médicos. Navarro condujo despacio, sin prisa. Las calles estaban vacías. La ciudad dormía. Aparcó frente a un viejo edificio de catedráticos con molduras y ventanas altas. Subió al 3er piso. Encontró la puerta correcta. En la placa, Ledesma 1A. Navarro permaneció unos segundos de pie. Reunió sus pensamientos. Luego pulsó el timbre. Pausa larga. Pasos tras la puerta. Sonido de cadena deslizándose. La puerta se abrió. Una mujer de unos 35 años lo miraba. Cabello oscuro, suelto sobre los hombros. Ojos castaños, los mismos que había visto en las fotos de Elena. Parecidos, pero más suaves, más cálidos. En su mirada no había el frío de la hermana mayor, pero sí la misma fuerza inteligente. ¿Sí? Voz baja, cautelosa. ¿Irene Andrés? Sí. Me llamo Arcadio Navarro. Soy inspector. Se detuvo. Ex-inspector. Necesito hablar con usted. Sobre su hermana. El rostro de la mujer tembló. Los ojos se llenaron de dolor. Ella está muerta. Lo lamento. Irene guardó silencio. Lo miró largo rato, estudiándolo. Luego retrocedió, abriendo más la puerta. Entre. Navarro cruzó el umbral. El piso era pequeño pero acogedor. Libros en estantes, flores en el alféizar, fotografías en las paredes. 2 niñas abrazadas, sonrientes, Elena e Irene, hermanas. Irene lo condujo al salón. Se sentaron uno frente al otro. Entre ellos una mesa baja. Sobre ella, té frío. Lo sabía, dijo Irene en voz baja. Cuando dijeron que fue un accidente, no lo creí. Pero no podía probar. No podía. Cayó. Las manos se cerraron en puños. La mató. Damián. ¿Verdad? Sí. ¿Y lo atraparon? Sí. Hoy, hace unas horas. Irene cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No sollozaba, no gemía. Solo permanecía sentada y las lágrimas fluían, silenciosas, imparables. Navarro esperaba.
no la apuraba. El dolor no se puede apresurar. Finalmente abrió los ojos. Gracias. No hay de qué. No, gracias. Se secó las lágrimas. Usted creyó, cuando nadie creía. Navarro asintió. Entendía. Había sido el único que vio la mentira donde todos veían verdad. Puso el cofre sobre la mesa. Esto lo dejó su hermana. Para usted. Irene miró el cofre. Despacio, con cuidado, extendió la mano. Abrió la tapa. Vio los cuadernos. Esto es... diarios. 5 años. Lo registró todo. Cada detalle. Se preparaba. Planeaba. Navarro guardó silencio. Era una mujer inteligente. Muy inteligente. Perdió la batalla, pero ganó la guerra. Irene sacó el primer cuaderno. Lo abrió en la primera página. La letra de su hermana. Familiar. Entrañable. 1 de junio de 2018. Hoy me casé con Damián Valverde. El día más feliz de mi vida. Cerró el cuaderno de golpe. Lo apretó contra el pecho. Cerró los ojos. Navarro se levantó. Era hora de irse. Había hecho lo que debía. Entregó la herencia. Cerró el círculo. Espere. Irene abrió los ojos. ¿Hay algo más? Sí. Navarro sacó un sobre del bolsillo. Una carta. La escribió para usted. Antes de morir. Puso el sobre la mesa. Irene lo tomó con manos temblorosas. ¿Puedo leerla ahora? Es suya. Haga lo que quiera. Irene abrió el sobre. Sacó la carta. Empezó a leer. Navarro la observaba. Veía cómo cambiaba su rostro. Dolor, horror, rabia, tristeza, amor. Todas las emociones a la vez. Finalmente alzó la mirada. Cambió el testamento. Todo pasó a mí. Él no recibió nada. Sí. Ella me salvó. Incluso muriendo, pensaba en mí. La voz de Irene se quebró. Siempre pensó en mí. Me protegió. Me cuidó. La amaba. Lo sé. Irene apretó la carta. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer? Vivir, dijo Navarro simplemente. Vivir por ella. Vivir por las dos. Esa es la mejor venganza. Irene asintió. Despacio. Había comprendido. Navarro se dirigió a la salida. La mano se posó en el picaporte. Inspector. Se volvió. Es buena persona. Gracias. Por todo. Navarro no respondió. Simplemente asintió y salió. En la calle hacía frío. El viento del Manzanares cortaba el rostro. El cielo se cubrió de nubes que prometían nieve. Navarro caminó hacia el coche despacio, pesadamente, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. El cansancio caía en oleadas. No había dormido en 4 días. Su cuerpo exigía descanso, pero la mente estaba tranquila. Por primera vez en muchos años, absolutamente tranquila. Se sentó en el coche, arrancó el motor, volvió a casa. De camino se desvió hacia Gran Vía. Se detuvo en un pequeño café, el mismo donde una vez observó a Valverde. Salió. Entró. La camarera, la misma de entonces, lo recibió con una sonrisa. ¿Café? Sí, solo. Sirvió. Él se sentó junto a la ventana. Bebió el líquido caliente, amargo, y miró la calle. Empezó a caer nieve, fina, ligera. La ciudad se cubría lentamente con manta blanca. Navarro terminó el café. Dejó dinero sobre la mesa. Se levantó. La camarera lo siguió con la mirada. ¿Está bien?, preguntó. Parece cansado. Navarro se detuvo en la puerta. Se volvió. En sus labios asomó una leve sonrisa. Estoy bien, por fin. Salió a la calle. La nieve caía con más fuerza. La ciudad se hundía en la blancura. Navarro subió al coche y volvió a casa. En el retrovisor, el café se disolvió en la cortina de nieve. La partida había terminado. Se hizo justicia. Elena vengada. Irene a salvo. Valverde tras las rejas. Y el inspector Arcadio Navarro libre. Ceniza a ceniza.